Hola amigos, mirad qué juguete os he traído hoy, el Peugeot 205 Rally. Un coche muy interesante primero porque era lo que yo me quería comprar cuando era joven y segundo porque es que corre que da gusto. Es muy posible que si eres muy joven no entiendas lo que es este coche y no sepas, bueno, te lo voy a contar, yo te lo voy a explicar, y no sepas lo que significó este coche. Yo tenía un 205 GTI, que era el coche molón, que era el coche divertido, el coche pues un poquito, pues eso, de la gente que podía tener un coche divertido, un compacto rápido, pues tenía un 205 GTI. Pero claro, en esa época las marcas de coches pensaban también en las carreras, y pensaban también en un público que quería iniciarse en la competición o un público que le gustaba pues, disfrutar de los tramos de rallies. Basta ver los anuncios de la época que se hacía con estos coches. La mentalidad era diferente, era otras cosas. Greta no había nacido y no teníamos la mentalidad que tenemos ahora a la hora de hacer los coches. Entonces, yo tenía ya su 205 GTI, un coche lo tenía con el 1600 y luego con el 1900. Os hice un vídeo contándoos un poco, enseñando la prueba de ese coche. Pero claro, quiso ir un poco más allá. Y Jean Todt, ¿sabéis quién es Jean Todt? Ese señor bajito que estaba en Ferrari, que ahora está en la FIA, y que era responsable de Peugeot Talbot Sport, del departamento de competición. Dijo que había que hacer un coche para poder homologarlo en la categoría Grupo A o Grupo N, menos de 1.300 centímetros cúbicos. Y hicieron el 205 Rally, coche heredero del Samba Rally, por ejemplo. Peugeot tenía un motor de 1.600 con 105 caballos, pero como había que homologarlo para el Grupo A, Grupo N, pues tuvieron que bajar la cilindrada. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues cogieron otro bloque de motor que provenía del Citroën, del X Sport. ¿Os acordáis del X Sport? Pues venía de ahí, lo que pasa que luego os hablaré del motor, con otros carburadores o transmisión, y además tenía que hacer un mínimo de 5.000 unidades para poder homologarlo para la competición. Al final el éxito fue tal que pasaron de las 30.000. 30.111 se hicieron entre 1988 y 1992. Todas las unidades iban en este color blanco que veis, salvo algunas que se hicieron para el mercado inglés, que eran amarillo. Este coche, a ver, en la época, lo tengo aquí, costaba 1.365.000 pesetas. Ahora, hacéis la conversión a euros y ahora le metéis la inflación y todas esas cosas para un poco calcular lo que costaría este coche ahora. Pero era más barato que el 205 GTI, porque era más simple. Peugeot cogió el 205 GTI, mantuvo las suspensiones, pero cambió las estabilizadoras, se cambió amortiguador, muelle. Este coche es más bajito, sobre todo de atrás, si lo veis, es más bajito que el 205 GTI. Aligeró el peso, pesa 80 kilos menos, y le metió un motor atmosférico, obviamente, porque en esa época era lo que se llevaba, pero de carburación, no de inyección. A ver, aquí hay una cosa: cuando antes aligeraban un coche, lo hacían más barato, porque le quitaban cosas. Hoy en día aligerar un coche significa meterle fibra de carbono, meterle aluminio, meterle una serie de cosas que al final hacen que el coche sea más caro. Pero en esta época conseguían, además de aligerarlo, abaratar costes, que era lo importante. Llantas de chapa, lacadas en blanco, aunque aquí estáis viendo, es imposible tenerlas blancas, las traíamos impecables, pero después de darnos la vuelta rápida, bueno, es más, de simplemente traer el coche a Linta ya estaban negras. Aquí vemos que esta unidad nos viene con unos Toyo, los R888R, tiene un treadwear de 100, este neumático agarra mucho. A ver, son 185, 60, 13. Es una medida que es complicada de encontrar hoy en día, en llanta 13. Por eso el dueño
que le ha tenido que meter este neumático. Esto nos va a venir bien porque le vamos a hacer vuelta rápida y además el dueño quiere que vayamos rápido para saber cómo va exactamente este coche. Esto nos va a ayudar por un lado, pero nos va a perjudicar por otro. Os lo cuento luego en la vuelta rápida. Para el sistema de frenado recurre delante a los mismos frenos que lleva el 205 GTI, que son unos discos autoventilados, y detrás lleva un tambor. Dado el poco peso del coche, pues la frenada es más que suficiente. Y es que este coche, si lo sujetas mucho de atrás, lo haces un poquito más lento, pero bueno, vamos a ganar frenada y vamos a ganar tracción. Estáis viendo que el coche tiene todos los colores, el rojo, azul, amarillo y azul claro del Peugeot Talbot Sport, del departamento de competición de Peugeot. Ya os digo, venía así como lo estáis viendo, con el logo ahí delantero, esta rayita roja, este paragolpes que era específico, estos aletines, porque va el coche un poco ensanchado de vías, siempre color blanco, la denominación 1300 Rally, y en la parte de atrás, pues también el emblema de 205 Rally y los colores de Peugeot Talbot Sport. 795 kilos de coche, con un motor de 103 caballos, aunque todo el mundo lo denominamos 105. Vamos a ver el motor, que tiene mucha historia que contar. Y aquí, sin hidráulicos y con esta piececita que incluso no tienes ni que tocar para abrir el capó. El motor venía así como lo estáis viendo, con esta barra antiacercamiento pintada en color rojo. Y bueno, pues es que esta unidad, que está impecable, por cierto, está completamente de serie. A ver, os cuento, el motor es un 1300, concretamente un 1294 centímetros cúbicos. A ver, es el motor que llevaba el AX Sport, el TU24A, 4 cilindros y 95 caballos. Lo que hizo Peugeot fue meterle estos carburadores dobles Weber, porque el AX llevaba unos Solex, y estos dos carburadores dobles Weber de 40. Modificó la admisión y con esto logró llegar a los 103 caballos que anuncia. Así este motor pasó a denominarse, en lugar de TU24A, a llamarse TU24A/K. La caja de cambios es una caja de cambios de 5 velocidades, la MA5SR. Y bueno, pues de este coche se hicieron para el mercado alemán, esto lo digo porque si os ponéis a buscar este coche de segunda mano, para el mercado alemán se hicieron unas unidades que llevaba el 1600 del GTI, pero bajado de potencia. Y para el mercado inglés se hizo también un 205 Rally, que era amarillo, no era blanco, era amarillo, y que tenía 75 caballos, que utilizaba también otro motor. De hecho, el inglés era el TU3 de 75 caballos. Os voy a enseñar el interior y luego salimos y nos damos una vuelta, porque merece la pena. Bueno, en el interior, el móvil. Bueno, pues oye, tiene aquí un hueco para llevar el móvil. Te puedes comprar el coche hoy en día. La llave, con este llavero tan chulo, pues nada, la llave la colocamos aquí. El interior, se pensaba en el peso. Entonces aquí no hay nada superfluo, no hay radio, de hecho. Fijaros esta tapicería entera roja, que está muy chula. Los asientos son los del 205 GTI, pero en ese van en piel o mixto, y aquí van tapizados en tela. El caso es que sujetan bien el cuerpo, aunque estos ya han cedido con el paso del tiempo, obviamente. Instrumentación muy básica,
Este volante aquí con el logo de Peugeot Talbot Sport, este volante pues que no es ni de piel, es de plástico. El cuadro pues básico, tiene presión de aceite, no le habría venido mal un manómetro de presión de aceite, no solo luz. Y bueno, pues sí que tiene temperatura de agua, como es lógico, cuenta kilómetros y cuenta revoluciones. Nada más. Es que aquí no hay nada más. Tienes un puesto de conducción que estos pedales Sparco se los puso su dueño. Tienes la palanca de cambios que tiene un guiado. A ver, escuchadlo. Es curioso, cuando metes segunda tocan el asiento. A ver, tiene un guiado que es bueno, está bien. Lo que pasa es que después de probar el Sport K, el guiado, vamos, es que está en otro mundo. Pero así todo, el guiado es bueno. Estos coches pecaba la caja de cambios. Uno de los problemas que tenían era sobre todo el sincro de la segunda que se iba. La caja de cambios, digamos que era su punto débil. Pero el resto de cosas, bueno, ahí me veis ahí sentado como estoy. Oye, que es 5 plazas, que tiene sus 3 cinturones ahí detrás. Un interior evocador. Aquí tenemos el tirador del aire, porque lleva carburadores, claro. Aquí tenemos el tirador del aire, que esto es una cosa que hoy en día pues no se entiende, pero queridos amigos jóvenes, para arrancar tenías que tirar del aire y sobre todo se hacía mucho frío. Los carburadores se desajustan con mucha facilidad en este coche, pero con mucha, y tienes que encontrar un mecánico de confianza, que entienda de carburadores y que sepa regularlos bien, porque luego el coche, además, cuando acelera siempre tiene muchos baches y es, bueno, provocado por la carburación. Y ya está. Yo creo que deberíamos irnos ya a la pista porque estamos perdiendo el tiempo aquí dentro. Pero claro, quería que lo vieseis, esta rayita roja de aquí, los asientos, el interior. Yo creo que me voy a poder poner el casco porque la altura es buena. Así que vamos allá. No es tan bonito como el 205 GTI, pero a mí me parece precioso con esta tapicería, con esta alfombra roja. Bueno, pues empieza la acción. Y empieza la acción, en esta unidad nos hemos permitido el lujo, cosa que cuando pruebas un coche clásico no puedes hacer, porque al final los embragues sufren, pero aquí el dueño nos ha autorizado y le hemos hecho una aceleración, curioso, para ver, no sé, lo que corre este coche. Os la dejo aquí. La he puesto en un short entera, los 0,1000 metros, para que lo veáis. Lo hago siempre, siempre todos los coches que probamos, salvo los clásicos, obviamente, siempre os dejo la aceleración en un short para que la podáis ver íntegra y veáis los datos. Mira qué datos más curiosos han salido. Ha hecho los 1000 metros en 32,3. Está buscando en internet y es un poco más lento, es de media un segundo, están allí frenando, por eso oís chillar un coche. Es de media, en todas las mediciones que os voy a dar, un segundo más lento, pero bueno, es que no se le puede exigir más, tampoco he ido a cambiar a lo bestia y tal, porque hay que cuidarlo, pero así toda esta unidad, bueno, pues eso, ha hecho 32,3 en los 1000 metros, saliendo a 156 km por hora. A ver, he hecho el tiempo de una Volkswagen ID.Buzz de 204 caballos, eléctrica, que no tiene nada que ver, de un Opel Grandland 1.5 turbo diésel, que tampoco tiene nada que ver. Ha sido 32,3 frente a 32,7 en los 1000 metros, un poquito más rápido que el Miata de Nachete, que el NA con su árbol de levas modificado, ha sido más rápido que él. El 0-100 se ha hecho un 10,3. Creo que recordar que este 0-100 estaba en... Tengo aquí la ficha de las prestaciones. A ver, oficial 9,6. Nosotros hemos hecho 10,3. Bueno, 9,6, 10,3, venga, pues está ahí. 0,400 metros está en 17,25 y el 80-120 en 9,30, que el 80-120 lo he sacado de la aceleración de los 1000 metros, de restar 120 menos el tiempo a 120 menos a 80, no lo he hecho en cada marcha.
326, el 0,50, que es un dato curioso, porque si veis los coches que tiene alrededor, pues es muchísimo más rápido que los que tiene alrededor y que los que tiene mucho más arriba. Mira, 325 hizo el Puma ST10 con el cambio automático. Bueno, pues es una referencia, ¿verdad? Consumos obviamente no hemos hecho, a Ned no le dejamos acercarse, porque además es que una cosa curiosa de este coche, cuando llegué a casa y entro en casa, me dice mi mujer, ¿a qué huele? Cariño, ya estoy en casa. Es verdad, huelo a gasolina. Cuando estos coches, claro, es que es un motor de carburadores, estos coches te transmiten un olor dentro, es más, mi garaje olía súper bien a gasolina. Claro, es lo que os decía antes, que Greta no había nacido y no nos ponía problemas, pero obviamente estos coches eran mucho más contaminantes. Pero claro, eso es una obviedad. Llega el momento de la vuelta rápida. A ver, la vuelta rápida. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos un coche un poquito más lento de prestaciones de lo que era originalmente nuevo. Nos encontramos un coche que lleva unos Toyo, unos semi-slick, que en teoría le tienen que beneficiar. Y bueno, pues vamos a ver qué hay. Primero os voy a explicar un poco cómo se ha comportado el coche en ciudad, y luego directamente saltamos a hacer la vuelta rápida. Venga, aquí sí me voy a poner el casco. Hoy no vais a ver el cuentarevoluciones porque como no tiene OBD no le hemos podido conectar el sistema de medición, pero sí puede cronometrar. Venga, vamos allá. La dirección muy dura. Vamos a empezar en segunda. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Uy, ¿cómo se mueve la parte de atrás? A ver, hay que entrar frenando para que gire, porque va muy agarrado de neumático. ¡Divertido! Tercera. No pierdo un vértice. No pierdo un vértice. Me da igual. Me da igual qué tiempo haya hecho. Pero exactamente igual. Y cuando se queda bajo de vueltas le cuesta. Madre mía, qué cosa más divertida, por Dios. Por todo el interior sin perder la
que dejarle caer de vueltas. Nada, 34,3. 1,34,3. A ver, sería más rápido si en lugar de llevar este neumático atrás, llevase un neumático un poquito más, ¿cómo os diría yo? Que es un poco más malo, es decir, que le ayude a girar de atrás, porque lo que le ha ocurrido es que el neumático se han ido calentando y claro, este neumático, este Toyo, en cuanto se ha calentado, ha empezado a agarrar más. Por eso he bajado el tiempo un segundo. Se ha empezado a agarrar más de delante y de detrás, entonces no le ayuda a girar. Tienes que entrar como frenando para hacerle rotar un poquito para que te ayude a salir recto. Madre mía. A ver, 34,3. Yo creo que es un tiempazo, 34,30, un coche con 100 caballos. Me entra un poquito de aire. Ay, que me ahogo. A ver, frena muy bien. Se podría frenar un poquito más tarde en cada curva, pero el coche no es mío, ya bastante rápido he ido, ¿eh? Se podía frenar un poquito más fuerte, no en ningún momento he bloqueado, en ningún momento he visto la frenada comprometida. Dirección está dura, pero en el momento que empiezas a ir rápido no te quejas de que está dura, ya no la veo tan dura, la veo bien. En esta curva he ido toda la curva haciéndola por dentro, no me ha subvirado ni me ha sobrevirado. Habéis visto que hago el on-off del acelerador mucho más exagerado que cuando lo hago con un coche normal, de inyección o más moderno, porque quiero eso, jugar más con la transferencia de pesos, porque es que me lo está pidiendo a gritos el coche. Pero bueno, qué cosa más divertida, qué cosa más divertida. Están caros. Ya la hemos liado, ya la hemos vuelto a liar. Madre mía. Voy a intentar hablar un poco más calmado, pero esto. Escucha el cambio. ¡Oh, qué delicia! Y tenemos freno de pincho, que ahora no freno porque van los frenos calientes, aunque detrás hay un tamborcito. A ver, Nacho, si adivina qué tiempo hemos hecho. ¿Qué tiempo hemos hecho? Dime que no le ha ganado al Miata. ¿Qué tiempo hizo tu Miata? 33 creo. 33 creo. Disgusto. No puede haber ganado el Miata. ¿Eh? No le puede haber ganado. Se me ha olvidado qué tiempo ha hecho, sinceramente. Ya se queda sin batería. ¡No! No se lo vamos a decir. Ahora, Nacho, vete, que tú tienes que hacer unas galas por ahí. ¡Ah! Qué divertido, qué divertido. O sea, es que una vez más se demuestra que no necesitas tropecientos caballos ni la última tecnología de pantallas para disfrutar de la conducción. Y este es un ejemplo muy claro. Primero os voy a hablar de la conducción y luego analizamos el tiempo, que me parece un tiempazo, ¿eh? Me parece un tiempazo. La conducción. El coche frena muy bien, notaba mordiente, notaba que entraba muy bien. Ahí hay mucho responsabilidad de estos neumáticos. Notaba que estaba muy agarrado de atrás, pero muy agarrado. Entonces, si os fijáis y volvéis a ver la vuelta, veis que voy muy levantando el pie del acelerador muy brusco, porque lo que busco que gire de atrás, que es una cosa que naturalmente este coche hace mucho. Lo que pasa es que con este neumático, al ir tan agarrado, tan sujeto,
no le ha dejado moverse tanto atrás, con lo cual yo creo que podía ser un poquito más rápido. Pero claro, piensas, por un lado, que en rueda delantera le está dando más tracción, más frenada, más entrada en curva, más velocidad de paso por curva del tren delantero, que le ha costado subvirar, apenas ha subvirado. Pero por otro lado, que eso le ayuda a ganar tiempo, pero por otro lado la trasera pues le hace perder un poco de tiempo. Así todo, 34.3. 34.3. Vamos a ver. El Ford Sport K que hicimos, que os dejo aquí el vídeo, rodó en 37.2. Es un cochazo, es un cochazo. Sí, que tiene 95 caballos, pero ese coche iba muy bien, también era más moderno. El Peugeot 205 GTI rodé en 45. Rodé en 45 porque fui paseando a Miss Daisy, lo dije en el vídeo y lo repito ahora. Con ese coche podía haber rodado fácil, pero fijaros lo que os digo, imaginaros que le metemos 2-3 segundos, así todo hasta el 34, hay mucha diferencia, vale, ahora métele otros segundos, segundo y medio, 2 segundos si quieres, de neumático. Así todo este es más rápido. ¿Por qué es más rápido? La caja de cambios, que no os lo he mencionado antes, porque lo quería decir ahora, lleva un desarrollo más corto y cerrado. ¿Eso dónde le viene bien? Aquí, en el INTA. ¿Por qué? Porque es curva lenta, porque es un tramo, porque es un coche pensado para rally, si es que se llama rally, por algo. ¿Qué ocurre? Que en carretera, a 120 parece que se va a desmontar del ruido que hay. Ahí le pisas y el coche sigue corriendo. Entonces el desarrollo le ayuda a ser muchísimo más rápido que un 205 GTI aquí. El 205 GTI corría más en línea recta, corría más en un tramo así un poco más abierto, pero si a medida que el tramo se iba cerrando, este coche es mucho más rápido. Este coche es mucho más rápido. Es una pena que con el 205, con el GTI, no hubiésemos podido ir al ritmo que hemos ido con este, que así todo un poquito me he guardado de seguridad, pero bueno, las cosas son así, son clásicos, hay que cuidarlos, hay que respetarlos. A los mayores hay que cuidarlos. Curiosidad, ha rodado en el mismo tiempo, 34.1, hizo un BMW X1 el 18D de 150 caballos, o sea, un coche que está también en las antípodas de este. Fijaros, ha rodado al mismo tiempo, pero si me voy a las aceleraciones, el X1 hizo los 1000 metros en 29.3 y este los ha hecho en 32.3, para que veáis un poco que os sirva que un coche muchísimo más rápido, luego, si no está preparado para el circuito, pues rueda más o menos, o sea, mucho más lento. Ha rodado, mira, esta comparativa es buenísima. 34.4, un Cupra Born de 204 caballos, un coche pequeñito, moderno, que se supone que es una cosa deportiva, eléctrico, con mucho par y 204 caballos. En el circuito ha rodado un poquito más lento que este. Al final, el peso, los 795 kilos que pesa esto, frente al otro, que con el peso de las baterías ahora mismo no recuerdo en cuánto está. Conclusión, que es un coche divertidísimo. ¿Qué no me ha gustado? Después de probar el Sport K, el cambio, el guiado del cambio. Fijaros que en el 205 GTI os dije que me había gustado, y me gusta, o sea, me gusta cómo va el guiado, cómo tal, pero ya lo notas un poquito más blandito que aquel del Ford. Es que, joder, que bien iba ese cambio del Ford. Me gusta cómo frena, me gusta cómo corre, la imperfección del carburador, de cómo a veces te da tirones. Eso me ha encantado, y además es que, ¿sabéis lo que ocurre? Esto es como cuando a mi edad te vas a dar una vuelta a tomar algo con gente joven, que te sientes más joven. Pues probar esto, que es al final un coche de mi edad, de mi generación, de cuando teníamos la edad para sacarnos el carnet de conducir, volver a probar esto te hace sentir más joven. Yo por lo menos me siento mucho más joven. Nacho, no te rías. A ver, de este coche,
30.100, lo tengo por aquí. Se hicieron poco más de 30.000 unidades, 30.111 unidades. Si nos ponemos a buscar ahora de segunda mano, ¿está caro? No, carísimo, carísimo. Vemos unidades más baratas, ya os digo que entrad ahí en un Autoscout 24 mismo, vemos unidades más baratas, pero son unidades que proceden de la competición, que han estado en competición. De este coche, de esas 30.000 unidades, hay que tener en cuenta todos los que se hicieron para carreras, todos los que han muerto, que se han sido siniestro en carreteras, en carreras, perdona, y alguno en carretera, desgraciadamente. O sea, pues claro, es un coche que se ha usado para lo que se ha usado, con lo cual quedan pocos, y unidades en el estado de esta quedan muy pocos. ¿Qué ocurre? Que si ahora los buscamos, están ahí por encima de los 20.000 euros, por encima de los 20.000 euros. Esta tiene 80.000 kilómetros, esta unidad. Ojo, ojo, no está a la venta, no está a la venta. Pero claro, te pones a analizar lo que cuesta, vale, lo que corre, lo divertido que es, cómo te lo pasas. Te pones a buscar un coche que sea similar, mira, Toyota, el GR86, el RZ, la versión más básica. Ese coche rodó aquí en 34, ¿vale? Pues ese coche, claro, dices, ese coche es que se asemeja mucho a la diversión que te da este. O un Toyota GR Yaris, que siguiendo ahí en Toyota, te tienes que gastar mucho dinero para realmente tener la diversión que tiene este. Entonces dices, si yo voy buscando diversión, ostras, es que gastar 20.000-25.000 euros en este coche, ostras, yo lo veo, joder, lo veo muy interesante. Pero claro, ya luego el bolsillo de cada uno, sí, hay cosas por ahí más baratas, luego tienes el 106 que salió después, bueno, pues a lo mejor los Saxo también, que también están subiendo de precio, y además desde que salió la Copa, pues claro, se han revalorizado. Pero al final es algo que es un coche con alma, y al final, pues por pagar por el alma, por la pasión, pues a veces hay que gastarse el dinero en esas cosas, y no en coger tu coche, meterle una repro, para subirlo de potencia, le meto unos, yo qué sé, amortiguadores marca tal, unos no sé qué marca tal, y al final te has gastado el mismo dinero y no tienes un coche con el alma que tiene este 205 Rally. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado esta prueba, que os haya divertido. Ya habéis visto que Nachete ha tenido su aparición ahí un poquito en el vídeo también, que últimamente le tengo mucho tiempo fuera, y vendrán más coches como este, porque me gustan. De hecho, os digo que escribidme si tenéis un coche de estos que os gustaría que sacase aquí, y que os apetezca que le hagamos una vuelta rápida o algo así, me lo ponéis en los comentarios y lo hablamos, ¿vale? Lo vamos negociando. Bueno, muchas gracias por estar ahí, y que nos vemos en la próxima. El próximo será coche moderno, o no, o a lo mejor es un mix. Muchas gracias por estar ahí. Os leo en los comentarios. Adiós.